Bien, ahora vamos a pasar de lo que es la predicción que estábamos viendo hasta ahora, por ejemplo, la predicción habitual del viento en superficie, que es este mapa que se ve aquí, del modelo europeo, como vemos aquí abajo, y además superponiendo las isobaras, el campo de presión, como habíamos visto anteriormente que se hacía con este curso. Ahora vamos a ir más allá, o sea, esto es una predicción, queremos ver, constatar si esto en la observación en tiempo real o casi real se está dando, ver qué está ocurriendo realmente en la atmósfera ahora. Básicamente en Windy tenemos dos fuentes de información en tiempo prácticamente real, que son radar y satélite. Los tenéis aquí arriba, justo encima del viento. Si yo pulso aquí y se me abren las dos, puedo seleccionar una o la otra. Vamos a ir primero al satélite y veréis que cuando pulso en el satélite me aparecerá la última imagen de satélite y automáticamente me quita las isobaras. Puedo reconstituir las isobaras, volver a ponerlas aquí como una capa superpuesta y así no perder de vista los sistemas. Por ejemplo, yo aquí veo esta masa nubosa, me da una idea de que por aquí va un frente y probablemente este giro que veis aquí de las nubes probablemente es una depresión, pero no lo sé seguro. Aquí hay otro giro pequeño, aquí hay lo que parece un sistema tropical, pero todo esto lo podemos ver mejor si superponemos las isobaras. ¿Cómo puedo activar las isobaras? Porque ahora ya no está aquí el cursor que os decía antes. Bueno, pues nos vamos aquí a más capas, descendemos por este desplegable abajo del todo y veréis que aquí, oculto, al final tenemos mostrar isolíneas. Bueno, pues aquí voy a decirle que me muestre las isolíneas de presión, que se refiere a la presión a nivel del mar, superficie. Bueno, pues aquí los tenemos. Estas son las isobaras ya superpuestas. Como veis, efectivamente aquí tenemos una depresión de 992. El frente está alineado con las isobaras justo en la zona donde las isobaras cambian de orientación, ¿vale? Como esto se vio en el tema de mapas de isobaras, y se puede reconocer ese giro y aproximadamente situar los frentes en esa línea. Vemos también aquí abajo otra depresión que probablemente tiene un origen tropical. En fin, todo este tipo de información es muy interesante porque yo veo aquí lo que es la salida del modelo al dato a la hora actual con lo que realmente hay ahora mismo en la atmósfera. Puedo, con este curso que veis en la parte inferior, esto es una película en realidad, puedo ir 2 horas atrás, 6 horas atrás o hasta 12 horas atrás. Si digo 2 horas atrás, por ejemplo, le doy al cursor, me reproduce las últimas imágenes satélite, que son cada 15 minutos, en forma secuencial. Entonces yo veo cómo se mueven estos frentes, en qué dirección se propagan. 2 horas muchas veces no es tiempo suficiente para verlo bien, bien claramente la dirección, por ejemplo, de propagación o estimar la velocidad de un frente. Entonces puedo ampliarlo, irme a 6 horas. Amplío a 6 horas, carga, tarda un poquito más en cargar, y ahora veréis que ejecuta durante 6 horas. Si os fijáis también en un cambio de coloración, tiene que ver con que las primeras imágenes son horas nocturnas y a medida que va saliendo el sol desde el este, va visualizándose mejor las nubes, porque esto es el canal visible. El canal visible solamente, como su nombre indica, se ve en las horas de luz, es por iluminación de los rayos solares directamente. Como veis aquí abajo, debajo del cursor de tiempo, tenemos seleccionables 3 canales de imágenes satélites. Ahora estamos viendo lo que se llama el visible, normal, estándar. Tenemos el canal azul, que este es una adaptación, un filtro, un pequeño filtro de este mismo canal visible, que lo que hace es visualizar un pelín mejor las estructuras nubosas, sobre todo de noche. Básicamente se trabaja con una escala de blancos y grises. Y finalmente tenéis este que dice inframas, que es un canal de infrarrojo, por lo tanto se visualiza siempre igual, de noche y de día, porque lo que hace es detectar la emisión térmica, en este caso de cualquier superficie, las nubes en particular aquí. Siempre se ven las nubes más claras porque están más frías respecto a la superficie, que parece más oscura. En los continentes veréis que la superficie está mucho más caliente porque está mucho más caliente respecto a las capas más elevadas de la atmósfera donde están las nubes. La escala de este canal de infrarrojo, que además está retocado, como veis, tiene algunas zonas con una coloración, ¿no? Esa escala se corresponde con esta escala de aquí abajo y lo que te dice es la temperatura del tope de las nubes. Por lo tanto, permite identificar los cumulonimbus, zonas de actividad tormentosa, por ejemplo. Entonces, este es un canal muy interesante cuando tienes que evaluar, por ejemplo, un frente, ¿no? Un frente frío, cómo de activo es. Es un canal muy útil para ello.
Si ya nos vamos de lo que es el satélite al radar, veremos que esto nos da dos tipos de información. Por un lado, la precipitación, que son estas manchas de color, que se ve en esta escala de aquí, desde precipitación muy débil en azul hasta precipitación más fuerte en amarillo o torrencial o más bien de tipo granizo o piedra, que serían estos rojos y morados. Voy a ampliarlo un poquito para que se vea mejor esta zona, por ejemplo, donde hay realmente precipitación. ¿Veis? Estos son radares de todo el mundo. Claro, lo que hace Windy, que es muy interesante, es que en una única capa te representa todos los radares disponibles. En España, pues la red de radares de España, pero donde Portugal tiene radares, como puede ser en Azores o Madeira, pues también te aparecen. Italia tiene los suyos, Alemania los suyos, el Reino Unido los suyos, y todo está visualizado en la misma capa y todo está homogeneizado, lo cual es muy, muy útil y sencillo de utilizar. Si no, tendríamos que estar yendo a buscar las imágenes de radar de diferentes servicios meteorológicos. Además de la precipitación, que son estos colores, como decía, también se muestran las descargas eléctricas, que son estos puntitos blancos que van iluminándose. Por ejemplo, hay una tormenta aquí bastante activa en esta zona. Aquí, bueno, hay una por aquí al sur de Italia, de Sicilia, otra por aquí. ¿Veis? Estos son impactos de rayo reales. Esto se toma de una fuente externa y se integra aquí, que es blizztortum.org, como se indica aquí abajo. Entonces ya tenemos radares y satélites. Si os fijáis, el radar es muy interesante cuando estamos navegando no muy lejos de la costa, o por ejemplo aquí en la zona del Mediterráneo occidental, como tenemos las Islas Baleares en medio, pues el alcance del radar ilumina una zona bastante grande y podemos prácticamente navegar en altura, cruzando la península hasta Mallorca y tener cobertura del radar. Otra cosa es que tengamos cobertura de móvil para poder visualizar esto, o si llevamos un satélite, pues no tenemos problema. Finalmente, voy a volver otra vez a la capa normal de predicción, ¿vale? Para mostraros las medidas en tiempo real de las últimas estaciones, o sea, de los últimos datos de estaciones meteorológicas. Por ejemplo, nosotros podemos visualizar viento observado picando aquí, en esta pequeña manga de viento que veis aquí abajo, y al hacer zoom salen muchas más estaciones, porque claro, la resolución si no se solaparían todas y no se vería nada. Entonces, al ampliar van apareciendo más estaciones, como podéis ver aquí. Básicamente son estaciones en aeropuertos, pero otras estaciones de otro tipo también, pero homologadas, también se muestran. Particularmente interesante es el hecho de que se muestran también barcos. Por ejemplo, esta medida de 21 nudos de aquí, como fijáis, si os fijáis aquí veis que pone ship hace 1 hora 7. Esto es un barco que reportó hace 1 hora 7 minutos. Te da la indicación del barco, su matrícula, que es esa de ahí, y los datos últimos que ha reportado. 330 grados, viento de 330 grados, 21 nudos y temperatura 18. Si yo hago clic aquí, se me abre una parte aquí abajo que está muy, muy interesante también, porque lo que permite es comparar observaciones con el modelo. Las observaciones es la primera línea, son estos datitos de aquí, que veis que a veces hay datos y a veces no, porque es discontinuo, a veces el barco envía información, otras veces no. Todo este espacio de tiempo no ha habido datos y el último dato ha sido este. Y superpuesto al dato, por debajo, está el modelo meteorológico. De tal manera que yo puedo comprobar lo que me dice la predicción respecto a lo que está observando el barco en ese punto. Puedo cambiar el modelo, porque veis que pone aquí Compare with Forecast. Yo puedo cambiar y decir, bueno, pero quiero comparar con otro modelo. ¿Cómo va con respecto al GFS? Pues pongo el GFS. Por lo tanto, esto es una herramienta de validación, de verificación de modelos respecto a la observación muy interesante. Igual que tenéis este dato de aquí, tenéis datos de aeropuertos también, tenéis datos de webcams, por ejemplo, quiero visualizar, quito esta capa y pongo webcams, pues puedo ver webcams, esto más bien en la costa, en mar no vais a encontrar una webcam, y podemos añadir más capas aquí de observaciones. ¿Veis que pone aquí más capas? Si yo hago clic aquí, me sale toda la lista de posibles capas que puedo añadir. No sé, me interesa mucho los radiosondeos, que son sondeos verticales de la atmósfera. Se lanza un globo y se miden una serie de variables. Pues la activo y automáticamente veis que aparece el globito aquí. De tal manera que si yo ahora voy al globo, me marca las estaciones de las que se lanzan globos. En Barcelona se hace radiosondeo, en Madrid se hace radiosondeo. Cada vez, bueno, se suelen hacer más en aeropuertos, pero no tiene por qué ser. Aquí, por ejemplo, se lanza desde la Universidad de Barcelona. Si hago clic aquí, me da los datos del sondeo. Es decir, a medida que el globo va ascendiendo en la atmósfera, va subiendo, pues me va diciendo la temperatura
y la cantidad, bueno, lo que se llama el punto de rocío, que permite obtener la humedad relativa por capas. Y también el viento, que es esto que aparece a la derecha del todo, ¿veis? Veo la evolución del viento en altura. Si el viento aumenta en altura, como es el caso, y luego si rola en altura, si tiene una rotación muy marcada del viento. Por tanto, esto es, a grandes rasgos, lo más importante a nivel de observaciones en Windy. Como veis, es una herramienta muy potente, no solo para trabajar con los modelos de predicción, sino también con las observaciones. Y como permite superponer unas a las otras, realizar esta verificación de la que os hablaba antes. En el siguiente vídeo os enseñaré algunas funcionalidades un poquito más avanzadas para sacarles todavía un pelín más de jugo a esta herramienta.